Un saludo cordial, Honduras. Pasaditas de las 10. Les saludo a través de Canal 5. A 2 días de la Nochebuena. El 24 de diciembre el mundo se detiene para reflexionar. Se detiene para entrar un poco en conciencia de la trascendencia que tiene a lo largo de la historia el nacimiento de Jesús. Se celebra en esta fecha, aunque no haya sido exactamente en esta fecha en el año. Pero igual, lo trascendente de Jesús es que quebró la historia en dos. Ni el Che Guevara, ni Farabundo Martí, ni Fidel Castro, ni Francisco Morazán, ni Albert Einstein, ni ninguno de los que consideramos referentes de la historia tuvo la trascendencia de aquel hombre, de aquel Dios hecho hombre, del cual todos hablan antes de Cristo o después de Cristo. Los filósofos, los grandes historiadores humanos, los que se creyeron reyesitos, siempre tienen que recurrir al Redentor del mundo, al que llegó con un propósito esencial: restablecer el puente entre Dios y sus criaturas que se había roto por el pecado. Originalmente estaba establecido que viviéramos permanentemente en el Edén. De hecho, los cristianos debemos entender que somos portadores del Edén, que donde vayamos es ilegal la deuda, es ilegal la enfermedad, es ilegal la depresión, es ilegal todo lo que no corresponda a la integridad de la criatura con su Dios. Jesús vino a restablecer ese pacto eterno. Esa es la gran trascendencia del Rey de Reyes. Hoy hablaremos de la Navidad desde la óptica católica de nuestro invitado, el sacerdote José Antonio Chavarría. Este buen hombre de Dios que hoy está con nosotros en el estudio, nació en Tegucigalpa el 18 de marzo de 1985. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estudió en el Seminario Mayor de Tegucigalpa. Fue ordenado sacerdote el 3 de diciembre del 2016. Es párroco de la Divina Providencia, un templo de la colonia Miramontes de Tegucigalpa. Es asesor de la Pastoral Juvenil y es guía espiritual del movimiento Camino. Don José Antonio Chavarría, bienvenido al programa Vanegas. Es un gusto que usted esté aquí esta noche. Buenas noches, muchas gracias. Es un gusto para mí estar aquí también. Le propongo que mientras conversemos, mientras usted responde algunas de las preguntas que quiero plantearle aprovechándome de su generosa visita, me permita usted fluir en este lienzo en blanco con este lápiz de grafito en estas manos que me pican. Por favor. Por favor, claro, por supuesto. ¿Quiere dejarme alguna advertencia o me dejo ir? Libremente, sea libre. Muy bien, espero que me trate con misericordia a la hora de ver la caricatura al viral. Bueno, sé que también el modelo no da mucho que hacer, pero... Tiene usted razón. Pues sí, hay que ser sinceros, no, hay honestos. que decir las cosas como son, claro. Hay una santa, Santa Teresa de Ávila, decía, ¿qué es la humildad? Le preguntaron sobre la humildad. Y ella decía, la humildad es vivir en la verdad, sin creernos más de lo que somos, pero tampoco pretendiendo ser menos de lo que realmente somos. Muy bien. Entonces tengo claridad de eso. Y parafraseando ese apotegma, entonces humildad es también aceptar la caricatura propia como sea. Aceptar lo que Dios me ha dado. Voy a elaborarle una caricatura mientras conversamos. Voy a empezar con un boceto aquí previo, unas líneas más o menos rápidas. Después vamos entintando y agregando color. ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal su trabajo de estos días? ¿Intenso? Como siempre, cada una de las épocas litúrgicas que quieren marcar la vida de la iglesia y los acontecimientos más importantes que celebramos llevan mucho trabajo porque pretende ser una renovación siempre espiritual en el contexto de las celebraciones que tenemos. Sé que usted es uno de los sacerdotes más jóvenes que tiene la Iglesia Católica Hondureña, ¿es así, verdad? Sí, apenas acabo de cumplir recientemente el 3 de diciembre
3 años de haber sido ordenado sacerdote. Y si nos metemos en ese grupo, creo que no seremos más de 20 a 25 sacerdotes quizás en ese tiempo de ordenación y luego de edad también. ¿Cuántos sacerdotes hay en la Iglesia Católica? En Honduras, ¿Sí? En Honduras más o menos estamos hablando, si no me equivoco, un poco más de 400. En la arquidiócesis de Tegucigalpa debemos andar más o menos en unos 120 sacerdotes. Sé que en su infancia usted jugaba a las escondidas, jugaba guerra, jugaba algo que me lo tendrá que explicar que se llamaba chimiricuarta. Sé también que usted le gustaban las muchachas, que era muy amistoso y se autodescribe como un muchacho mal portado en su adolescencia. ¿Fue así? Sí, sí, fue así. Creo que la juventud fue una época para descubrir muchas cosas. Tuve interés en varias e incluso... ¿Tuvo novias? Sí. ¿Cuántas novias tuvo? Varias. Varias es más de 10. No, bueno, es relativo la cantidad. Hablemos de un número. Pero sí varias. ¿Planeó casarse usted? Sí, ¿No? sí, antes de entrar al seminario tenía pensado casarme con alguien. Entonces se regresó del altar. Nunca Pues mejor no dicho. tanto del altar, pero... Se subió al altar. Pero al menos llegué al atrio de la iglesia, creo yo. Sí, sí. Y sí vivimos esta experiencia de enamorarse, de salir, de bailar, de jugar, de portarse de vez en cuando mal, de conocer un montón de cosas, no siempre buenas, pero sí de conocer, de experimentar muchas cosas. ¿Tuvo contacto con drogas? Sí. Y en su caminar en la juventud, ¿qué le hizo tomar la determinación de optar por el ministerio del sacerdocio? Dentro de lo que yo hacía, en medio de un proceso, digamos, de ir dejando todo lo anterior e ir asumiendo un estilo diferente dentro de la iglesia, me involucré en el servicio con los jóvenes. Y evangelizando a los jóvenes, miré 2 o 3 casos de conversión muy fuertes. Es decir, gracias al trabajo que hacíamos con ellos, un par o 2 o 3 personas que marcaron mi camino porque tomaron una decisión de dejar un estilo de vida para asumir un estilo de vida en nuestro Señor y empezar a tener una vida más plena, más feliz. Y ver esos casos y darme cuenta que con mi esfuerzo aportaba un granito de arena para que algunas personas se pudieran encontrar con el Señor y cambiar su vida, fue una de las cosas que me hizo tomar la decisión de ser sacerdote. ¿Cómo se siente ahora en su papel? Feliz, pleno, realizado. ¿Le costó tomar la determinación? Sí, sí, no fue fácil porque yo estaba en el último año de la universidad, además tenía una novia, además trabajaba y además tenía el servicio pastoral en la parroquia. O sea, tenía varias cosas en mi vida y fue muy complejo, sobre todo también porque mi familia no estaba de acuerdo. No tanto porque no quisieran tener un hijo sacerdote, sino más bien porque tenían miedo al fracaso. Claro, era un hijo que le gustaba, era muy enamorado, le gustaba salir a bailar, le gustaba salir con sus amigos. A los 13 años, por primera vez, llegué tomado a mi casa, a los 13 años. Muy joven. Muy pequeño, muy pequeño. Entonces, mis papás, aunque ya habían visto algunos cambios en mi vida, creo que tenían miedo al fracaso, tenían miedo a que yo emprendiera un proyecto que no funcionara. Que no funcionara. Y entonces durante ese tiempo no apoyaban. Entonces ciertamente da miedo y cualquier tipo de aventura, ya sea la decisión de la familia, la decisión del sacerdocio, la decisión de vivir soltero, todas esas decisiones sí nos importan y nos las tomamos en serio. Creo que tienen que darnos miedo porque es nuestra vida la que está en juego. ¿Cómo fue su historia de lustrabotas en la familia? La historia de lustrabotas, mi papá me llama un día, estaba muy chiquito, tenía 8, 9 años, y entonces mi papá me llama y me dice, ¿vas a estar en la casa más tarde? Sí, llamó a la casa, ¿no? Y yo le digo, sí, pues ahí estate que te llevo un regalo. Imagínese un niño de 8, 9 años que su papá le dice que le va a llevar un regalo. Se imagina una computadora, Me se imagina un imaginaba mil carro. cosas. Pensé que me iba a cambiar el Tonka, que ya lo tenía medio destruido, que lo usaba para todo. Y no, resultó que apareció con una caja para lustrar zapatos, Ajá. llena de chinolas,
cepillos partidos por la mitad y franelas. Y yo, mi corazón se desilusionó bastante cuando vi aquello. Cualquiera. Me dijo, vení, claro, sentate acá, vamos, te voy a enseñar. Me enseñó, pues después de que me enseñó a ilustrar, me dijo, sacó de su bolsa una libreta pequeñita. Me dijo, y esto es lo que hace falta. Digo, ¿y eso para qué? A partir de hoy vas a ilustrarme mis zapatos y los de tu mamá. Y según el día vas a poner la fecha, qué zapatos lustraste. Al final de la semana vamos a hacer el conteo. ¿Y los de sus hermanas? Que los lustraran Que ellas. los lustraran ellas, claro. Muy bien. Y al final de la semana hacíamos el conteo y mi papá me pagaba 2 lempiras por cada lustre de zapatos. ¿Cuánto llegó a hacerse cuando era mejor la taquilla? Entre 20, 22 lempiras. Hombre, tenía chamba entonces, ¿no? No, claro, era todos los días. Yo estaba ahí casi que llegaban, se los quitaba porque un niño de 8 o 9 años en aquel momento Entre con 20... 10 y 12 ilustraditas a la semana. Claro, ya para mí eso era un ingreso y era un pequeño empresario de la lustrada de los zapatos. Desde luego. Cuénteme algo también de su trabajo como ayudante de una bodega. También. En esa etapa de la adolescencia en que, a ver, es que la historia va un poco más atrás. Resulta que yo estudiaba en el San Miguel y no estuve muy bien portado. Y entonces, hacia el paso del tercero de ciclo al primero de bachillerato, me tuvieron que cambiar de colegio por el tema de mi conducta. ¿Lo expulsaron? Más bien me cerraron la matrícula después de 8 expulsiones en el San Miguel. 8 expulsiones. A lo largo del año. Y entonces tuvieron que decirle a mis papás... Hombre, era heavy la cuestión. Sí, sí, sí. Disfruté mucho mi juventud y adolescencia. Sí. Y entonces Bueno, no se detenga en eso. Siga cerraron la con el hilo de matrícula y me tuvieron que buscar otro colegio. Entonces, como castigo, mi papá trabajaba junto con un grupo que traían licores de Italia y entonces me puso a trabajar como ayudante de bodega. Y ahí estuve trabajando un tiempo en eso. Fue ayudante de electricista también, ¿no? Eso fue lo primerito que hice. ¿Sabe de electricidad usted? Bueno, al menos cambiar los bombillos de la casa, sí. Bueno, eso no es saber mucho, de verdad. Pero bueno, está muy bien. ¿Usted estudió y terminó ingeniería Estudiamos, industrial? sí, ingeniería industrial en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Cómo entiende usted la religión? ¿Qué es? La religión es una opción que brota de una verdad. Cada religión tiene 4 elementos. El más importante es la verdad que quiere expresar. Luego de esa verdad hay personas que se adhieren a esa verdad. Estas personas adheridas a esa verdad tienen un estilo de vida que brota de esa verdad y a la luz de eso, hacia el final tienen un culto, que es una celebración que quiere encerrar esa verdad en la que creen. Entonces la religión lo que quiere ser es un medio para vivir de acuerdo a una verdad que se cree, que es precisamente la verdad para nosotros en el cristianismo, o parte de esa verdad es lo que usted decía en la introducción del programa. ¿No le parece que la religión tiene excesivos métodos que más bien nos alejan del reino? Excesivos métodos que nos alejan del reino. Depende, no la religión en sí misma. Creo que a veces los religiosos ponemos ciertos procesos que en lugar de facilitar el encuentro con el Señor, no siempre lo hacen tan cercano. ¿Y la teología qué es? En una respuesta del tamaño de un tuit. La reflexión sobre la verdad sobre Dios. Una pausa, la primera del programa Vanegas, a 2 noches de la Nochebuena. Estamos aquí conversando con el padre Chavarría. 1 minuto para la publicidad. Estoy empeñado en dejarle bien retratado. Estoy ya entintando. ¿Cómo quiere el peinado? Es posible hacerme un peinado. La generosidad da para mucho. Veo que hay mucha misericordia de su parte. No se sienta agobiado, es una caricatura. Si no quiere darme explicaciones, yo veré cómo lo resuelvo. No hay mucho de donde elegir en esa área. Sería un favor.
Voy a peinarlo. Está bien. Voy a dejarle bien peinadito. Oh, eso estaría bien. Sería un bonito regalo para la Navidad. Seguimos creyendo en los milagros de la Navidad. Sí, seguro. Voy a entintar aquí. Voy a seguir entintando el dibujo de nuestro invitado en el programa Vanegas que emitimos a través de Canal 5. Estos días son hermosos. Ahí vamos agregándole detallitos. ¿Y la teología qué para usted? Ha sido el medio para profundizar en la revelación de Dios. El estudio de la filosofía en el que profundizan los sacerdotes, ¿para qué les sirve? Para generar pensamiento y tener estructura de pensamiento. Para poder estudiar teología es necesario tener una estructura de pensamiento y la filosofía nos ayuda a eso. ¿Qué es la Navidad? La celebración del nacimiento del Señor Jesús. ¿Es un rito? No, es la celebración de un acontecimiento, de un momento. Lleva consigo un rito. Volvemos al esquema de la religión. Una verdad, quien la cree, quien la vive y quien la celebra. ¿Qué significado tiene el nacimiento de Jesús para la humanidad? Un cambio total en la historia. Profundice en eso, por favor. El proyecto de Dios realizado. Es decir, usted decía algo que es la mitad del acontecimiento de la venida del Señor. La mitad es, el Señor ha venido a recuperar lo que se había perdido. Sin embargo, Jesús vendría al mundo aunque no existiese el pecado. El texto de los Efesios en el capítulo 1, versículo 3 y siguientes, dicen que Dios nuestro Padre tenía un plan ya para la humanidad en Cristo nuestro Señor antes de haber sido creado el mundo. Y antes de la creación del mundo no había pecado. Quiere decir que ya Cristo iba a venir a traer la plenitud a la vida de cada persona. En el fondo, la salvación, que es lo que ha venido a hacer Jesús, salvar, la salvación no solo es liberarnos del pecado, es que es necesario liberarnos, pero el proyecto de Dios es la plenitud de la persona en Cristo, en el amor. ¿Ese entonces fue el propósito de que el Verbo se hiciera carne? Es correcto. Es decir, el Verbo de Dios, Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, venido al mundo para llevar a la humanidad a la vida plena. Por eso el cristianismo en el fondo lo que quiere es llevar a la plenitud de vida al ser humano. ¿Es restaurar el puente roto por el pecado en el Edén? Ciertamente, como bien le decía, eso es una parte de. ¿Por qué? Porque para tener plenitud necesitamos liberarnos de la esclavitud del pecado. Porque una persona que está en pecado está esclava. Y la persona que está esclavizada no puede ser feliz, no puede vivir plena. Por eso Jesús viene a desarmar todo eso para darle plenitud a la persona. Muy bien, pero la sola presencia de Jesús debe motivar una acción nuestra, una decisión nuestra, una decisión personal para romper esa esclavitud de la que usted me habla. Ciertamente. ¿Cómo debe producirse ese cambio? Es una elección. Lo que pasa es que seguir al Señor no se trata de religión. La religión Estoy de acuerdo con eso. Es un medio. Estoy de acuerdo con eso. Es un instrumento. Nosotros cuando nos encontramos con Cristo, el cristianismo es el encuentro con una persona que se llama Jesús. Ahora bien, cuando yo quiero tomar leche, ¿qué necesito? Sé que usted no es el entrevistado, soy yo, pero cuando yo quiero tomar leche, ¿qué necesito? Pregúntemelo usted porque tengo el temor de caer en una trampa. Una vaca. No puedo tener leche si no hay una vaca. Entonces, para tener la verdad revelada, también es necesario un instrumento. Y el instrumento que ha querido dejar Dios es la iglesia, la religión. Pero no es el fin, es solo el instrumento para llegar al Señor. Porque Cristo es una persona. El cristianismo es la elección no por una religión, sino por un acontecimiento. ¿Y qué es la determinación? ¿Cuál es la decisión que debe tomar el hombre? Seguir al Señor, seguir a Jesús, poner la mirada en Él y decidirse a seguirlo a Él, porque Él es el que no va a fallar. ¿Cómo reconoce una persona que está en esa esclavitud del pecado? El pecado, lo primero que le roba a uno es la paz. Y hay 3 relaciones que rompe el pecado. Para descubrir que estamos en pecado, vamos a dar cuenta que tenemos
tres relaciones que están rotas. La relación con Dios nos aleja de Él. Usted hizo referencia al Edén. ¿Qué fue lo que pasó en el paraíso luego que Adán y Eva pecaron? Se distanciaron de Dios, rompieron su relación con Él. Claro. Segundo, rompieron las relaciones entre ellos mismos. Se empezaron a echar la culpa. Esta mujer que tú me diste es la segunda relación que se rompe, la relación con los demás. Y la tercera relación es la relación personal. Yo me encuentro por dentro roto, sin plenitud, sin sentido. Cuando hemos cometido un pecado, normalmente nos sentimos mal, culpables, cuando tenemos conciencia. ¿El Espíritu nos redarguye permanentemente? Claro, porque hay una ley natural inscrita en el corazón del hombre que lo empuja a hacer el bien. Y él sabe, esa es la ley moral natural inscrita en el corazón del hombre. En el hombre hay una ley natural que Dios ha puesto ahí, que lo hace elegir lo bueno y discernir lo que está mal. Estoy de acuerdo con usted. ¿Cuánto ayuda la música a que nos acerquemos al Señor? Muchísimo. Es un instrumento que se ha utilizado a lo largo de la historia y que se ha descuidado un poco. ¿A usted le gusta la música, verdad? Me encanta, sí. Sí, mucho. ¿Qué canta usted? Depende del momento. Ahora, por ejemplo, si yo le presto mi guitarra, Trataría de lo que me pidiera. demuéstremelo. Le voy a acercar una guitarra. Le voy a acercar una guitarra. Pero esto no me avisaron la producción. No tienen por qué avisarle a una persona tan talentosa como usted. Aquí tiene una guitarra. La mantengo afinadita. Es verdad. La mantengo afinadita. ¿Y como qué le apetece? Lo que usted quiera. Por ejemplo, algo que usted haya cantado en sus primeros acordes cuando estaba aprendiendo a tocar la guitarra, su canción favorita. Yo aprendí a tocar la guitarra por el círculo de do. A ver. Si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, escúchalo mi bien, que es para ti. Piensa, corazón, que lo nuestro es como un claro manantial en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. Ven a mi corazón, de mi triste inspiración. Ven a mi corazón, de mi triste inspiración. Reloj. Magnífico. Magnífico. Habrá tiempo para que nos interprete otras melodías. Cuando guste. En la vida del cristiano, ¿debe haber una permanente actitud de alabanza? La vida del cristiano debe ser una alabanza. La mejor manera de glorificar a Dios es con nuestra vida. San Francisco de Asís decía, predica todo el tiempo y solo cuando sea necesario utiliza las palabras. Repito, hermoso. predica todo el tiempo y solo cuando sea necesario Sí. utiliza las palabras. Qué bonito, qué bonito. Nuestra vida. Una buena forma de explicar que el ejemplo predica. Totalmente. Y don Bosco decía que nuestra alegría es una predicación para los demás. Nuestra felicidad les tiene que decir algo al mundo. ¿De dónde le brota tanta alegría a esta persona? Solo puede ser del encuentro con el Señor. ¿Qué les comparte usted a sus consiervos, a los feligreses del grupo Camino, por ejemplo, que son tan animados y que cantan tanto en sus reuniones? Bueno, con ¿Puede ellos... darme un ejemplo con su guitarra? Ellos siempre hacen cantos muy alegres. No sé si es... A ver si recuerdo alguno. Alabaré, alabaré, sí. alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Ese es un clásico. Ese es un clásico. ¿Y yo tengo un amigo que me ama? Sí, también. La misma nota. ¿Cuántas se sabe? Pero es que usted a veces me pone... Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama.
Muy bien. Ahí van, ahí vamos. Ahí Por vamos. supuesto. ¿Qué significado tiene la visita de los reyes al rey? Lo que ha querido la Sagrada Escritura expresar en eso es que las naciones enteras han venido a glorificar a que es el Rey del mundo entero. Y ese es el significado de la visita de los reyes. Reconocer quién es el verdadero Rey de la historia, que ha nacido y está en un pesebre humilde y sencillo. Y el hecho de que no fuesen con las manos vacías, que le llevaran ofrendas, ¿qué significado tiene? Precisamente la realeza y a quién le corresponde ser el dueño de todo. ¿Estamos llamados a hacer ofrenda permanente a los pies de Jesús? Precisamente porque el mismo que nos enseñó eso fue Él. Él nos enseñó el carácter oblativo de entrega. Se entregó y nos invita a nosotros a entregarnos en la vida que tengamos. Creo que se dice, cada uno tiene que ser ofrenda. ¿Cómo debe ser esa ofrenda? El que está casado ofrece su vida por su familia, por su esposo, por su esposa, por sus hijos. El que está consagrado como yo, se hace ofrenda para la vida de los demás. Y cada uno puede hacerse ofrenda para la construcción del reino. Entregar la vida por el bien de todos. Es nuestra misión. Y cuando uno encuentra esa misión, la vida tiene sentido. Porque me descubro dentro de un proyecto superior. ¿Por qué se ofrenda? Por amor. Solo puede ofrendarse el que ama. El que no ama, no. Una de las principales contradicciones que hay en el mundo hoy, o realidad, es que hemos educado a un montón de personas egoístas que no aman. Entonces el fracaso de la sociedad, el fracaso de muchas familias es porque hemos encontrado gente egoísta. Y el egoísmo contradice todo el proyecto de Dios, porque el proyecto de Dios está basado y tiene como punto central el amor, la entrega. ¿Cuál fue el significado de que Jesús organizara un equipo de 12? Que Jesús, que el reino se construye también de la mano con nosotros. Es decir, a veces yo hago la pregunta a mis feligreses o en una prédica, ¿Dios nos necesita? Mucha gente dice, no, ¿cómo Dios me va a necesitar? Claro que sí. Y la respuesta es, ¿Quién responde eso? algunas personas que dicen, no, quien necesita a Dios somos nosotros. Ese es ahí el concepto de algunas personas. Y no es así. Ciertamente necesitamos a Dios, pero también Él nos necesita para que se construya su reino. Desde luego. Y para cambiar este país, por ejemplo, nosotros debemos prestarle todo nuestro ser, nuestro talento, nuestras manos, nuestros pies, nuestra voz. Debemos ponerle al servicio del reino para transformar la sociedad. ¿Qué es el reino? Exacto. Un maestro nos decía a nosotros algo que a mí se me quedó grabado. El reino es la construcción de un mundo donde hay HH, como una cápsula con dos componentes. HH, todos somos hijos de Dios y entre nosotros vivimos como hermanos. Y para que eso sea una realidad, Dios necesita que nosotros tomemos esta iniciativa de vivir así. Sí. Y en la Biblia hay hermosos ejemplos de cómo la participación humana también fue parte integral de un milagro. Cuando Jesús estuvo frente a la tumba de Lázaro, por ejemplo, Jesús era perfectamente hombre y era caballeroso y no iba a ponerle a una mujer a hacer el trabajo de fuerza. Eso, desde los ojos humanos, parece una contradicción, que a una dama le pida, mueve la piedra. Jesús lo hizo por varias razones. Primero, porque a ella le correspondía hacer lo único que en aquel milagro tenía una dimensión humana. Una vez moviendo la piedra, lo demás le tocaba a la divinidad. Sí. Y segundo, para hacerla partícipe. Tercero, probablemente también para medir su obediencia. Mueve la piedra y nos está diciendo a todos, mueve la piedra. Lo demás le corresponde a él. Y Marta movió la piedra y Jesús dio la orden y aquel cadáver recobró vida. Lo mismo Esa que es una buena forma de ver cómo somos partícipes siempre del milagro. en el momento de la multiplicación de los panes. Sí. Le dice, ¿qué tienen ustedes? Tráiganlo. Él hizo el milagro, pero después les dijo, repártanlo. Es decir, hay la intervención divina, Sí. pero también hay la intervención humana. Sí. Los milagros Exacto. muchas veces ocurren cuando nosotros permitimos y hacemos que ocurran también. Ese milagro de la multiplicación de los panes es hermosísimo
porque pudiendo dar la orden de que aquello se multiplicara, lo primero que hizo el maestro fue enseñarnos a nosotros orden como principio de la bendición. Si no hay orden, no hay bendición. Y así ocurre en la vida particular y en la vida de las naciones. Podía haber dado la orden y que se hubiesen llenado aquellas canastas hasta que sobraran 12 canastas llenas de panes y de peces. Pero antes lo primero que dijo fue, dígale a la gente que se siente. Primero es el orden, después es la bendición. Aquí la gente quiere que en el desorden fluya la multiplicación y no es así. No puede ser. Hay un orden, el reino es de orden. Totalmente. Y el reino tiene reglas. Totalmente. Qué bueno que estemos de acuerdo con eso. Hablando de esas enseñanzas, ¿qué significado tiene el Sermón del Monte? El Sermón del Monte tiene un significado central en el Evangelio, porque ha querido ser el enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ha querido poner como la novedad del Evangelio. Es muy importante cuando hablamos, por ejemplo, las bienaventuranzas, porque en las bienaventuranzas, que en griego se dice makarios, se traduce como feliz, dichoso, bienaventurado, pero con un sentido de felicidad puesta en el cielo, es decir, con los ojos puestos en el cielo, porque las dificultades de este mundo no tienen la última palabra. Entonces ha querido ser un discurso central en la vida del Señor. ¿Se acuerda de otra? No estoy muy seguro, he predicado mucho en diciembre, no ando muy bien de mi garganta. Muy bien. No recuerdo. Vamos a una pausa con una melodía que usted interprete. Es importante, creo que la gente, hay uno que todo el mundo conoce. El Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Le agrego color a la caricatura con lo que obsequiaremos la visita de nuestro invitado de hoy en el programa Vanegas, hablando sobre la Navidad y el profundo sentido que tiene el ministerio de Jesús, el ministerio eterno y perfecto de Jesús. Hoy hablamos de ello con el sacerdote católico José Antonio Chavarría, que ha tenido la gentileza, después de 2 o 3 misas celebradas este domingo, de venir hoy aquí, apartando el cansancio para compartir con nosotros, cosa que por supuesto mucho agradecemos. Igual que converso con él y le dibujo aquí siempre, en esta pantalla cada domingo, dibujo y converso y dibujo sobre temas interesantes para compartir con todos ustedes y disfrutar de la dulce compañía de tantos espectadores a través de Canal 5 el domingo por la noche y el domingo siguiente a través de Telesistema Informativo, porque repetimos el programa a partir de las 8 de la madrugada el domingo. Gracias por vernos y también por visitar el www.televicentro.hn. Ahí en ese portal fantástico se puede hacer clic en las ventanitas que anuncian los programas de fechas pretéritas. Es un honor. Y por supuesto, de más está repetir que estamos profundamente agradecidos. Espero que agradecido esté usted también con la caricatura que estoy coloreando aquí. Sonriente, bien peinadito, con mirada que genera esperanza, así le estoy retratando. Pues creo que así soy. Eso me parece usted, eso me parece usted. En estos días de Navidad es bueno reflexionar sobre el mensaje profundo y eterno de Jesús. Al mundo de hoy, ¿qué quiere decirle Jesús? ¿Qué está diciéndole Jesús? Que Dios tiene un proyecto de plenitud en Él y nos hemos distanciado de ese proyecto. Por ejemplo, hoy están las ciudades llenas de gente buscando algo que tiene que ver con el comercio, del consumo. Y el significado pleno de la Navidad no es consumir. El significado pleno de la Navidad es entregarse y donarse para los demás.
Jesús tiene algo bello que ofrecerle a la humanidad para darle sentido, para darle una orientación a su historia. Y Dios ha querido que en su Hijo nosotros encontremos esa plenitud. Y el mundo lo necesita, pero ¿sabe algo? El mundo lo está rechazando y se está encargando de querer sacar al Señor del corazón y del centro de la humanidad. Y lo está haciendo en primer lugar en la familia. Como sabe que en la familia donde están los valores, los principios, el enemigo se ha encargado de querer sacar al Señor y ocupar el lugar que le corresponde realmente a Jesús en la vida de nuestras familias. ¿Somos desobedientes? Hay mucha desobediencia de nuestra parte, porque también ha pasado algo. El hombre ha querido pasar a ocupar el lugar de Dios y le ha quitado su lugar y ha querido hacer su propia historia. Es curioso, por ejemplo, ha bajado la cantidad de personas que se quieren casar, como ha bajado la cantidad de personas que quieren ser sacerdotes. ¿Por qué? En el fondo es porque no desean un compromiso y desean vivir su vida haciendo lo que les da la gana sin renunciar. Por eso hablaba antes del tema del egoísmo. Lo que hay es el deseo de la autosuficiencia, de la autocomplacencia, y en un mundo hedonista donde rechaza, por ejemplo, el sufrimiento, hay un rechazo de la donación. En un mundo donde se busca únicamente la realización personal, sin importar la realización del otro, que de fondo es lo que hay en el corazón de muchos de los que han destruido nuestros pueblos. No la búsqueda del bien común, sino la búsqueda del bien personal. Y Jesucristo, su nacimiento, nos enseña que Él, renunciando a su condición divina, asume lo que se conoce como la kenosis, se abaja para hacerse hombre, se humilla y luego, siendo el Hijo de Dios, se deja crucificar más adelante, precisamente para enseñarnos que está por encima del bien personal, el bien de los demás. Cuando uno entiende eso, cuando uno empieza a vivir de esa manera, la felicidad y la plenitud empiezan a albergar el corazón de cualquier persona que elige el proyecto de Cristo, su manera de ser. Por eso le decía, una verdad, quien la cree y quien asume el estilo de vida que le ofrece esta verdad. Y esta verdad me ofrece en el cristianismo un estilo de vida en el amor. Y ese amor puede transformarlo todo. En una sociedad que nos enseña lo contrario. La sociedad dice, quiérete a ti, no quieras a los demás. Triunfa a ti, no importa si los demás no triunfan. Eso es lo que dice el mundo. El Señor, al contrario, dice, no, entrega tu vida para que el otro pueda tener vida. El evangelio es muy duro. Si tu hermano te ofende, reza por él, ámalo. Si tu hermano te ha hecho daño, ámalo también. Si tu hermano te ha blasfemado, criticado, ha dicho algo malo de ti, síguelo amando. Porque si no eres así, ¿qué diferencia o qué haces de extraordinario que no hacen también los malos? Extraordinario es hacer aquello que nadie está dispuesto a hacer, entregarse, renunciar. Señor, ¿cuántas veces perdono? 70 veces 7. Y entonces cuando empezaron a escuchar esos discursos, muchos no quisieron seguir a Jesús. Y por eso hoy Jesús es alguien en quien decimos creer, pero en el fondo no hemos asumido el estilo de vida que Cristo ofrece. Y eso es gravísimo. Mucha gente hoy celebra la Navidad, pero ¿quién decide vivir el estilo que el Señor Jesús nos ha propuesto como estilo de vida? Y se nos olvida también porque pensamos que somos eternos en el mundo. Se nos olvida porque pensamos eso. No recordamos que aquí somos pasajeros, que somos ciudadanos del cielo, que aquí vivimos como extranjeros, que nuestro destino realmente es la presencia de Dios. Y cuando uno cree en eso, vive libremente. No vive apegado, atesorando únicamente los bienes del cielo, de la tierra, sino que se preocupa por atesorar los bienes del cielo. Y eso nos los enseña el Señor, pero somos desobedientes, nos hacemos lo que no escuchamos, o como dirían en la parroquia, Padre, no se oye. Sí, muchas veces no se oye porque no queremos escuchar aquello que nos quiere sacar de nuestro estado de confort, de nuestro estado de tranquilidad aparente. Y entonces por eso hay un miedo a la muerte. La gente le tiene miedo a la muerte y ve la muerte como un mal. Y la muerte no es un mal. La muerte es solo el tránsito a la vida plena que esperamos en Dios. Al menos esa es la certeza de los cristianos. Y en esa certeza, en esa verdad vivimos, y en esa verdad confiamos, y en esa verdad tenemos esperanza. Y aunque la muerte dará dolor humano, pero será más grande la confianza y la certeza de que en Cristo resucitamos y que es una Pascua, que es el paso a la vida plena en Dios nuestro Padre. Pero
nos hacemos a veces los sordos, pero es que el mundo a veces habla más fuerte que nosotros. El demonio a veces quiere gritar mucho más y la gente escucha más eso. Y por eso estamos distraídos en un montón de cosas que al final de cuentas no son tan importantes. Yo dentro de mi servicio pastoral estuve 2 años como sacerdote en la Basílica de Suyapa. Nos tocaba, mire, habían días que yo celebré hasta 4 misas de difuntos en un día. 4 misas de funeral o 5. Y nunca miré que cuando llevaran el ataúd de la persona, detrás de la carroza fúnebre, fuera un camión con todo lo que acumularon en este mundo. Nunca vi eso. Porque lo que se acumula en este mundo aquí se queda y se nos olvida. Y estamos afanados por acumular cosas para este mundo cuando realmente no son las verdaderas. No estoy diciendo que está mal trabajar para obtener y vivir de una manera digna y buena y cómoda. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a veces el corazón no es libre para amar lo que realmente hay que amar. ¿Qué nos pide Jesús personalmente, en el ámbito estrictamente personal, entre Él y yo? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, versículos del 16 al 22, hay una historia muy clara. Se le acerca un joven, o en otros textos, o en los sinópticos, aparece una persona, no dice que es un joven, pero se acerca alguien a Jesús y entonces le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y entonces Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y entonces que era una buena persona, un buen joven, le dice, ya los cumplo. Pero hizo la palabra clave que tiene que ver con lo que usted ha preguntado. Le dijo, ¿qué más me falta? Y entonces Jesús le dijo, ve, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme. Ven y sígueme a mí, pon tu mirada en mí. Y entonces dice el texto en el versículo 22, que esta persona se fue triste porque tenía muchos bienes y no pudo seguir a Jesús. El Señor nos pide libertad para mirarlo a Él y amarlo a Él. No está diciendo, ve y vende tu casa inmediatamente. No, está diciendo, sé libre, que tu corazón sea libre para mí. Pon tu mirada en mí, sé libre y sígueme, sígueme. En el fondo esa es la llamada que Jesús nos hace a cada uno de nosotros para que experimentemos la plenitud que nos da el poder elegirlo a Él. Porque en el fondo elegirlo a Él es una vida plena y Él nos está invitando a ser libres para elegirlo a Él y amarlo a Él. ¿Qué pensará Jesús de los corruptos y de los narcotraficantes? Dios ama y sigue amando a la persona, lo que aborrece es el pecado. Les abriría las puertas porque la misericordia de Dios está abierta para todos, pero hay que buscarla. ¿Quién fue el primero que entró al cielo con el Señor? Un delincuente que estaba crucificado a la par de Él. Hoy mismo. Estarás conmigo. Pero este hombre fue capaz de buscar misericordia de parte de Dios, reconoció, se arrepintió y entonces el Señor le abrió las puertas del cielo. Dios sigue amando a la persona. Lo que aborrece es el pecado, pero a la persona la sigue amando. Con una actitud distinta al compañero que tenía en el otro lado, ¿no? Que aquel empezó a cuestionar. La salvación, le voy a decir algo, Dios nos creó sin nosotros, pero no nos puede salvar sin nosotros. Repito, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Es decir, la salvación es una elección personal. ¿Cómo se obtiene la salvación? Poniendo la mirada en el Señor, eligiendo a Jesús como el Salvador. Recibiéndolo en mi corazón, confesando que Él es Dios. Pero no solo se trata de confesar, sino que se trata de tener un estilo de vida hacia Él. Sí, por supuesto, pero de la confesión surge un encuentro con el Señor. Pero es importante decirlo porque mucho puede salir de nuestra boca, pero como decía el adagio antiguo, obras son amores y no falsas ilusiones. Es decir, hay que demostrar que hemos elegido a Jesús teniendo un estilo de vida propio del que vive cristianamente, no solo de decirlo. ¿Y por qué se lo digo de esta manera? Hay una encuesta que en Honduras al menos 8 o 9 de cada 10 personas se hacen llamar cristianas. ¿Qué lugar ocupa? Cristianas de cualquier católico, confesión de fe. Cualquier confesión de fe. ¿Qué lugar ocupa en corrupción nuestro país, en América Latina? ¿Por qué si este país está lleno de creyentes, es un país violento y es un país
¿Agobiado por mil dificultades? Me lo responde después de una pausa, si le parece. Dejemos esa inquietante pregunta para que me la responda en el siguiente segmento del programa, que continuaré conversando con el padre Chavarría y obviamente en los detalles de la caricatura. La calle huele a amor, a prisa por llegar, a gente que viene y que va a dar felicidad. Champán. Lo tengo aquí retratado ya en la caricatura y le he retratado aquí con este, ¿cómo se llama ese espacio blanco que llevan los curas en el cuello? Cuello clerical, clericman. ¿Es difícil de colocárselo o no? No, es fácil. ¿Cómo va adosado eso? ¿Lleva algún Lleva unos botoncito? botoncitos acá. Lleva unos botoncitos ahí y queda bien. Ah, muy bien. La camisa es especial, ciertamente. Están hechas para ponerle del clericman. Ah, mire qué Es bien. un buen regalo si tiene algún amigo sacerdote para esta Navidad. Ah, mire que sí. Mire que Una sí. camisa clerical. Pero usted claro. me había dicho que esta Navidad no es para andar regalando cosas ni nada. Pero sí podemos compartir. Con los necesitados. Usted necesita una caricatura y yo voy a compartir con una caricatura con usted. Es el regalo de Navidad que yo esperaba. El más hermoso del año. Ya resolví. Ya. Ya resolví con eso. Es un regalo único. Nadie Sí. me podrá dar lo mismo. Único, por supuesto. Como único en el mundo es este programa. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Un programa de una entrevista edulcorada con el buen humor de una caricatura en vivo. Único a nivel mundial. Gracias a Dios por eso y por el privilegio de que esto sea un producto hondureño que mima cada semana. El productor don Juan José Núñez y la coproductora Indira Raudales, para que llegue a ustedes con la claridad y con la dulzura que preparan el programa Vanegas cada domingo. Gracias a ellos y muchos éxitos, por supuesto. ¿Cómo se logra llegar al cielo? El cielo es un regalo. El cielo es un regalo. Poniendo la mirada en Jesús, alcanzamos el cielo. Y el cielo se puede empezar a vivir ahora, cuando eliges al Señor. ¿El cielo puede venir a la tierra? El cielo ya vino a la tierra, en Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo se hace posible eso en la vida de las personas? Santa Teresa, o dice siglo XVI, le han adjudicado un poema a Santa Teresa que, palabras más, palabras menos, dice así: no me mueve mi Dios para amarte o para dejar de ofenderte, el cielo prometido o el infierno tan temido. Me mueves tú al verte clavado en una cruz por amor, amándome. En otras palabras, amo al Señor no por el premio del cielo o por miedo al castigo. Lo amo porque reconozco que Él es el dueño de mi vida, que Él es mi Señor y que Él es mi Dios. Del mismo modo como amamos a nuestro Padre, a nuestra Madre, nos dé o no nos dé cosas, lo seguimos amando. Vemos todos los domingos templos llenos en Honduras. Recibimos por teléfono miles de mensajes que todos los días nos enseñan oraciones al Espíritu Santo, cadenas de no sé qué, declaraciones de fe, etc. Recibimos con frecuencia mensajes de gente que dice bendiciones o que saluda diciendo Dios le bendiga. Con todo eso lo que quiero decir es que somos una sociedad que confiesa ser creyente en Dios. Si es así, ¿por qué Honduras está tan mal? Porque habría que definir qué significa ser creyente. Yo creo en el diablo, pero no soy su seguidor. Yo puedo creer en Dios, pero no seguirle. Hay muchos que dicen creer o decimos creer en Dios, pero no le seguimos, no le amamos, no hemos hecho una elección por Él. Decir que creo en algo es fácil. Vivir de acuerdo a eso que yo creo, eso ya es otra historia. Eso se llama amor, se llama elección, se llama decisión. ¿Qué espera para el próximo año que está por comenzar? Seguir siendo feliz en el Señor, que me permita seguir teniendo la posibilidad de hacer el bien y de servir a mis hermanos. ¿Tiene proyectos personales? ¿Tiene sueños? Seguir sirviendo al Señor. Ese es mi único proyecto ya. Ya he celebrado la misa, ya he confesado, ya he ungido a una persona antes de morir
ya he comulgado al Señor, ya he sido ordenado sacerdote. Creo que ya no puedo alcanzar nada más. Ya soy feliz con lo que tengo. ¿Cree usted en la sanidad divina? Dios tiene ese poder. Dios puede sanarnos, claro que sí, física y espiritualmente. Pero en el Evangelio, Jesús siempre, siempre, siempre liberó primero del pecado y luego liberó de la parte física. Tengo una caricatura por usted que voy a compartirla con los espectadores que han sido tan gentiles. Está aquí en la pantalla el sacerdote católico don José Antonio Chavarría y la coloco en sus manos con mis dedos cruzados porque le guste. Quiero saber qué opina de mi dibujo. Creo que no fue tan generoso con el tema del cabello. No guardéis rencor en vuestro corazón. Vivan en la verdad. La verdad los hará libres, dice la Escritura. Al fin de cuentas, poniéndolo en español, ¿no le gustó mucho? Muy bonita, muy bonita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy, muy bonita. Muy bien, ese es mi regalo de Navidad para usted. Ya llegó el primero. ¿Qué le parece? Me encanta. Único. Respóndame, por favor, con una sola palabra mis últimas inquietudes. ¿Cómo será el fin de los tiempos? Misericordia. ¿En qué lugar del cielo le gustaría estar a usted? A los pies de la cruz del Señor. ¿Cuánto vale una lustrada de zapatos? No sé. ¿Qué se le canta a la novia si en la noche azul oye el eco enamorado de mi voz? Te amo. ¿Qué ocurre cuando se alaba al Padre? Felicidad. ¿Qué se debe hacer si la oración no tiene una respuesta inmediata? Perseverar. ¿Cómo se evangeliza a los jóvenes? Amándolos. ¿Cuál es el salmo más extenso de la Biblia? El 105, si no me equivoco. 119, creo. Sí, 119. ¿A sí. quiénes llamó Dios amigo? A nosotros. ¿Cuántos tamales recomienda usted para la Navidad? Depende. ¿Cuándo sonará la final trompeta? Puede ser hoy. Gracias por estar aquí. Gracias a usted por invitarme. Feliz Navidad y muchos éxitos. Igual. Feliz Navidad para usted y para todos. A todos, gracias. Feliz Navidad. Adiós. Feliz Navidad.